Vamos a continuar con el seminario La Iglesia, Israel y el regreso de Cristo. Muy bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude esta tarde. Yo sé que quizá hay personas que están de camino, saliendo de sus trabajos, y yo quiero que oremos para que Dios nos vuelva a reunir. En esta ocasión me está acompañando ya mi esposa para que la conozcan. ¿Te quieres poner de pie, por favor? Sí, la dueña de mis quincenas, ahora sí me acompaña. Ayer tuvo una actividad de damas y hoy también, así es que hemos estado un poquito ocupados, gracias a Dios. El Señor nos ha ido abriendo puertas para poder compartir, pero sí, estaba un poquito cansada anoche, pero ahora sí, para cerrar el tema de Israel y la conexión que debemos de tener con nosotros, la iglesia, con Israel, especialmente en este tiempo que estamos por ver el regreso de Cristo. Muy bien, quiero que vean aquí, ahí está, creo que sí. Estos son los 4 temas que estamos cubriendo en este seminario. Ayer en la tarde y ya en la nochecita, hablamos de la conexión de bendición. Y si lo recuerdan, en esa primera parte hablamos de las 4 promesas que Dios le dio a Abraham. Es un tema muy básico para que nos demos cuenta que el hecho de que Israel ahora regrese a su tierra tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía y tiene que ver con los designios de Dios cuando Él establece a las naciones en sus respectivos territorios. Eso no lo mencioné ayer en la tarde, pero quiero que sepan que ha sido siempre, en el corazón de Dios ha estado siempre el hecho de que todos nosotros, la raza humana, podamos vivir en armonía, pero distribuidos en distintas naciones. Hay una escritura ahí en Hechos, creo que es el capítulo 17, que nos dice que Dios hizo a toda la raza humana de un solo linaje, de una sola sangre. ¿Están conmigo? Pero Él ha determinado los tiempos, los kairos y los límites de la habitación de cada una de las naciones. Así es que el hecho de que hoy podamos, tengo entendido que son más de 230 y tantas naciones en el mundo hoy en día, tiene que ver con el deseo de Dios. Dios ha querido que las naciones puedan tener una identidad propia, las culturas. La palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para nación es la palabra etne, de donde viene nuestro término étnico. Los grupos étnicos, esas son las naciones de acuerdo a Dios. Y desde luego, como lo expliqué ayer, hay una nación primogénita en los planes del Señor que Él escogió para poder bendecir a través de esa nación a todos los linajes, a todos los grupos étnicos de la tierra. Eso lo vimos en el primer tema. En el segundo tema hablamos de la iglesia e Israel a través de la historia. Hicimos un poquito de historia de lo que ha sido el paralelo del crecimiento de la iglesia con la preservación de la nación de Israel, el pueblo judío, quiero decir, porque la nación, ustedes lo saben, ¿se acuerdan en qué año fue destruido Jerusalén? En el año 70, ¿verdad? Los romanos destruyeron Jerusalén. Después hubo otra revuelta en el año 130 y esa revuelta fue como el borrón completo de lo que sería la memoria de Israel. Incluso la nación cambió su nombre, ya no sería Israel, sería Palestina, Siria-Palestina.
Y hasta el día de hoy, por eso se conserva ese mismo nombre, al referirse a ese territorio de Medio Oriente. ¿Ok? Vamos a ver ahora, entonces, el tercer tema, la falsedad de la teología del reemplazo. ¿Por qué es importante para nosotros tratar con este tema? Porque nosotros tenemos que ser responsables. Si vamos a bendecir a Israel, no lo vamos a hacer nada más porque, bueno, nos acordamos de Génesis 12, 1 al 3, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los... Claro, vamos a ser obedientes y conocedores siempre de esas escrituras. Pero además de eso, tenemos que entender nuestro pasado histórico y tenemos que entender que hay siempre un divisor de los seres humanos, de los hermanos en Cristo, el divisor entre las naciones, el que instiga las guerras y las revoluciones, el autor de toda muerte y de toda maldad, ese ladrón que Jesucristo lo identificó, que solamente viene a ¿qué? A hurtar, matar y destruir. Y Satanás es el que ha estado siempre detrás del pueblo judío, queriéndolo destruir. Voy a comenzar con esta anécdota. En la Inglaterra del siglo XIX, todo un siglo casi gobernó una reina muy famosa, que es la famosa reina Victoria, casi unos 70 años, 60 y pico de años reinó en Inglaterra. En la época de la reina Victoria, ella, ustedes saben, Inglaterra, por cierto, acabamos de ver en la televisión, ¿verdad? La coronación de ¿quién? ¿Cómo se llama? El nuevo rey. Sí, Carlos III es el nuevo rey, un descendiente directo de la reina Isabel, el que recibe ahora la estafeta, ¿verdad? La antorcha para reinar. En la época victoriana, la reina Victoria, ella tuvo varios primer ministros y uno de ellos fue un primer ministro de trasfondo judío. Se llamó Benjamín Disraeli. Y Benjamín Disraeli fue un extraordinario estadista. Es un hombre en la historia muy conocido. Cuando él estaba gobernando como primer ministro, la reina Victoria le hizo esta pregunta. A ver, señor primer ministro, quiero que usted me dé una prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo me puede usted comprobar que realmente Dios existe? Y él se quedó pensando por un momento y después de unos minutos o unos segundos le contestó a la reina, le dijo, ¿usted quiere una prueba? La prueba que le puedo dar más contundente es el pueblo de Israel. Esa es la prueba. Y ella le dijo, ¿cómo? ¿El pueblo de Israel? Sí. El pueblo de Israel, en ese entonces él empieza a hacer las cuentas, ¿verdad? El pueblo de Israel ha subsistido por prácticamente 3,700 años o más. Ha pasado por tantas guerras, ha sido deportado varias veces. Han tratado de eliminarlo, han tratado en varias instancias durante la historia de borrar su memoria de la historia de la humanidad, y sin embargo ese pueblo sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese pueblo ha recibido las promesas de Dios y Dios no puede cambiar sus promesas. Si ese pueblo hubiera sido destruido, entonces no habría prueba realmente de que existe Dios. Pero el pueblo en sí, y después le dijo, el pueblo en sí, por todos estos años, al haber subsistido, es una prueba de que Dios existe y de que es fiel a sus promesas. Luego le dijo, los egipcios ya no existen, los filisteos ya no existen, los antiguos babilonios ya no existen. Y le enumeró pueblo tras pueblo tras pueblo. Pero el pueblo judío, les dije ayer que hasta el día de hoy, científicamente hablando,
el marcador genético de ADN que tiene el pueblo judío es el más fuerte que existe entre todas las naciones y todos los grupos étnicos de la tierra. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Él es fiel? Dios es verdadero y Él es fiel a sus promesas. El pueblo judío ha prevalecido hasta el día de hoy. Sin embargo, una de las armas que ha utilizado Satanás para destruirlo, a ver, ¿cuántos se acuerdan, por ejemplo, de Amán? Amán, ¿quién fue Amán? Aquí tengo a varios exégetas egresados del Instituto Bíblico, incluyendo al pastor Paco, ¿verdad? Se lo saben bien. ¿Quién fue Amán? ¿Se acuerdan de Amán? Él era como el primer ministro, ¿verdad? O el que estaba debajo del rey de Persia, ¿verdad? Y se acuerdan que él fue el que instigó un plan para destruir, para erradicar al pueblo de Israel de la memoria de la historia de la humanidad. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Dios cambió completamente la historia. Y es curioso que hoy en día, una vez más, se está levantando en ese mismo territorio, lo que fue la antigua Persia, se está levantando el país más beligerante, más agresivo, más hostil que quisiera borrar del mapa a Israel. ¿Cómo se llama ese país? Irán. Hasta 1932 no se llamaba Irán, se llamaba Persia. Y cambiaron su nombre porque los reyes que vinieron después quisieron modernizarse. Pero otra vez un espíritu antijudío quiere levantarse para borrar a Israel del mapa. Pero lo más triste, mis hermanos, y voy a entrar a la enseñanza, lo más triste es que el diablo ha engañado a la misma iglesia, metiéndole desde hace siglos una falsa doctrina. Digan conmigo, una falsa doctrina. Jesús dijo que vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías. Y por aquí terminó la era apostólica y empezó una falsa doctrina, ¿verdad? Que se llama la doctrina del reemplazo o la teología del reemplazo. Ya lo vimos en la pantalla. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa doctrina? Primero que nada, antes de explicar en qué consiste esa enseñanza, tenemos que entender, y lo tocamos un poquito ayer también. A ver, pónganme atención. Las raíces judías del cristianismo. Miren, si vamos a ser consistentes con lo que dice la palabra, no podemos negar que nuestras raíces son judías. No somos judíos, pero nuestras raíces, las raíces del cristianismo son judías. Oigan bien lo que voy a decir. El cristianismo no podría justificar su existencia si no fuera por el judaísmo. El Nuevo Testamento, ¿dónde está mi Nuevo Testamento? Bueno, ¿dónde está mi Biblia? El Nuevo Testamento no podría existir ni tener justificación de existencia si no fuera por el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos no podríamos justificar nuestra existencia si no fuera por un legado de nuestros padres espirituales. Díganlo conmigo, padres espirituales. Y los meros padres espirituales con los que comenzó la iglesia de Jesucristo, todos fueron judíos. La primera iglesia fue judía. Vamos a verlo, lo tienen ahí en sus apuntes, váyanlo viendo conmigo. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Jesús le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos. Díganlo conmigo por favor en voz alta, porque, no les oigo, porque la salvación viene ¿de quién? Nuestro Salvador, no te equivoques, es Jesús de Nazaret, nacido bajo la ley, bajo la Torá, y el Mesías esperado de Israel. Miren, cuando yo me convertí, yo tenía tías muy religiosas
que me decían, pero mijito, ¿qué te pasó? Como recibí a Cristo en los Estados Unidos, me decían, esos gringos te lavaron el coco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero qué te pasó? Y yo empezaba a explicarle a mis tías, aún a mi madre, y yo les hablaba de Jesús como el Mesías de Israel. Y cuando yo empezaba, ni me daba cuenta porque conocía muy poco de la Biblia, pero yo empezaba a explicarles y les decía, es que Jesús que nació en Israel es el Mesías de los judíos. Y en una ocasión una de mis tías me dijo, no, Jesús, ¿cómo que judío? Jesús fue romano. Así me dijo. Y luego me dijo, católico romano. Ni siquiera podía distinguir entre cuestión racial y religiosa. Y yo le decía, tía, Jesús fue judío. No, él fue católico romano. Miren, qué curioso. Hay un programa hoy entre los judíos que se llama One for Israel. Lo promueven en inglés y en hebreo. Es uno de los alcances, Paco. Ustedes van a estar de alguna manera conectados con One for Israel. Así se llama, One for Israel. Miren, están en las redes sociales, están entrenando, están capacitando a judíos laicos. Anoten por ahí en sus. Hay hoy en día judíos religiosos, pero también hay muchos judíos. ¿Qué les dije? No quieren saber nada de la religión. Y estaba viendo el testimonio de una de esas judías laicas, una mujer erudita de universidad, totalmente agnóstica. Se convierte a Yeshua, lo reconoce como su Mesías, y ella dice en el testimonio, yo siempre pensé que Yesi o Yesu, porque ni siquiera le dicen Yeshua, Yesu era un dios romano o un dios católico. Desde niña, el prejuicio de que Yesu pues es un personaje religioso que salió de Roma, que salió del catolicismo. Y entonces ya explica. Pero cuando yo entendí que Él era el Mesías que nosotros los judíos y mis padres y mis ancestros estábamos esperando, Él cambió mi vida. Así es que, si se dan cuenta, prejuicio tanto por el lado religioso católico romano, como también prejuicio religioso por el lado judío ortodoxo. Óiganme, prejuicio religioso entre los musulmanes igual, porque la religión hace exactamente la misma labor: meterte prejuicios en la cabeza que no tienen nada que ver con la verdad. ¿Cuántos saben que este libro es el único que nos dice la verdad? Y no es sino hasta que empezamos a conocer a Cristo, no es sino hasta que recibimos la revelación. ¿Cuántos han recibido la revelación, verdad? Y entonces se abren tus ojos, el velo se cae y empezamos a entender por qué las cosas están como están, ¿verdad? Por qué la gente cree de manera religiosa, etcétera, etcétera. Miren, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo les subrayé ahí, y lo tienen en sus apuntes, les subrayé la ley de Moisés o la Torá de Moisés, los profetas y los salmos. Le doy clic a la siguiente y quiero que vean en la pantalla a la izquierda está un libro. ¿Qué dice ese libro ahí? ¿Qué dice? El Tanaj. Porque el Tanaj es nuestro Antiguo Testamento. Ellos no le llaman Biblia, le dicen el Tanaj. El Tanaj es un título que ellos pusieron al Antiguo Testamento, que se divide en 3 partes. ¿En cuántas partes? Ahí lo tienen ustedes. La primera parte es la Torá,
La segunda parte es los Neviim, los profetas. Y la última parte son los Ketubim, los escritos. Pero el primer libro de los escritos en esa categoría, en esa división, ¿cuál creen que es? El libro de los Salmos. Por eso Jesús los citó el Tanaj en sus tres partes. Díganlo conmigo: la ley, los profetas y los salmos. Ahora díganlo conmigo en hebreo: la Torá, los Neviim, profetas, y los Ketubim, los escritos. Pero ¿cuál es el primer libro de los escritos? Salmos. Entonces, por eso él los citó como los salmos, porque era una manera de identificar toda esa clasificación. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Pregunta Pablo ahí en Romanos. Y él dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y esa expresión, a ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué quiere decir esa expresión en el original del Nuevo Testamento? A ellos se les confiaron los oráculos. ¿Los qué? Las declaraciones habladas de Dios, los oráculos de Dios. Entonces, los cristianos recibimos el legado de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, directamente de Israel y de los primeros creyentes que fueron ¿qué? Judíos que adoraban a Dios. ¿Dónde? Y específicamente ¿en qué lugar? En el templo. Después, obviamente, también se acostumbraron a adorar en las casas. La iglesia primitiva fue considerada una rama del judaísmo. Se les llamaba los seguidores del camino o los nazarenos, Hechos 24. Y no fue sino hasta Antioquía de Siria, años después, Hechos 11, donde se les identificó por primera vez como cristianos. La iglesia primitiva respetó al judaísmo en toda la era apostólica. Los cristianos, lo vimos un poquito ayer, los cristianos que se iban convirtiendo de los pueblos gentiles, veían a los judíos que ya creían en Yeshua, ya habían reconocido que Jesús de Nazaret era su Mesías. Los veían que seguían asistiendo a las sinagogas, y algunas de esas sinagogas ya empezaron a abrir sus puertas a los gentiles. Pero escúchenme, cuando esas sinagogas no se convirtieron completamente a Yeshua, esas sinagogas continuaron reuniéndose como hasta el día de hoy. ¿Cuál es el día de reunión para el judío? ¿Cuál es el día de reunión? El sábado, el Shabbat. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, al darse cuenta que algunos de los judíos no querían aceptar a los primeros gentiles convertidos, él les dijo: al siguiente día, si ustedes no los quieren aceptar, yo voy a empezar a predicar de Yeshua como el Mesías al siguiente día para toda esta gente. Y entonces, ¿cuál es el siguiente día al Shabbat? El domingo, el primer día de la semana. Y por eso se convierte en el día, históricamente hablando, en el día tradicional de reunión de los creyentes. Pero miren, en el primer siglo se respetaban, ellos honraban, veían al judaísmo como: son nuestros padres. Veían a Pedro y a Juan y al apóstol Pablo como personajes muy importantes. Y además, como veían que sobre ellos había una unción única, porque los 12 apóstoles y el apóstol a los gentiles, un día los vamos a ver en el cielo. ¿Cuántos saben que los vamos a y nos vamos a dar cuenta de que ellos siempre van a tener un lugar muy especial, porque fueron los precursores, fueron los iniciadores? Entonces, al principio había un respeto, una honra impresionante de parte de los cristianos gentiles hacia los creyentes judíos en general. Vean aquí: antijudaísmo
y la teología del reemplazo. Bueno, si en el primer siglo todo iba bien, ¿qué es lo que sucedió? Léanlo conmigo. Apartándose de la enseñanza de Jesús y la de Pablo, los padres de la iglesia post-nicenos sostuvieron que, a ver, déjenme explicarles aquí estas palabritas. ¿Qué son los padres? Se le conoce como padres de la iglesia a los líderes que vinieron después de los apóstoles. A ver, pónganme atención. Primer siglo, termina el primer siglo, año 95, más o menos entre el 95 y el año 100, se cree que murió el último de los apóstoles. ¿Quién fue el último de los apóstoles que murió? Juan. Termina esa generación, empieza el segundo siglo, el año 101, 102, 103. Y entonces, ¿quiénes se quedaron en la iglesia dirigiendo? Un día Paco y Pili ya no van a estar acá. Y si Cristo se tarda en regresar, ¿quién va a recibir la estafeta? Otra generación. Y así sucedió hace casi 2000 años. Entramos al segundo siglo y viene otra generación de líderes. Entonces, anoten ahí, la generación de líderes después de los apóstoles, se les llama los padres de la iglesia. ¿Cómo se les llama? Los padres. Se habla de esa época como la era patrística, los padres. Entonces, vamos, el segundo siglo, el tercer siglo, y llegamos al cuarto siglo, los años 300. Un emperador muy controversial en la historia llamado Constantino se convierte al cristianismo. Y después de que Constantino se convierte al cristianismo, los padres, esta generación nueva de padres de la iglesia, empezaron a tener muchos problemitas con los judíos de aquel entonces, porque ya se había separado, ya se estaba separando el cristianismo como una nueva fe independiente del judaísmo. Quedaban muy pocos judíos mesiánicos, anótenlo. Iban quedando cada vez menos judíos mesiánicos. Pero la fe que iba creciendo, ¿cuál era la fe que estaba en crecimiento? Los cristianos por todas partes del mundo estaban creciendo tanto que aún el emperador finalmente dejó de perseguir a los cristianos y se hizo cristiano. ¿Me siguen todos? Judíos que creían en Yeshua como su Mesías iban siendo cada vez menos, cada vez menos. Y los judíos que nunca creyeron en Jesús como su Mesías, ellos, voy a utilizar el término mexicano, se amacharon y dijeron: ese fue un engañador, nosotros vamos a seguir nuestra religión, la que nos enseñó Moisés. Vamos a seguir nuestra religión. Se le llama el judaísmo talmúdico. ¿Por qué talmúdico? Porque ellos, además de seguir el Antiguo Testamento, empezaron a seguir el consejo de sus líderes más antiguos, que escribieron un comentario. Pongan ahí el Talmud, T-A-L-M-U-D, Talmud. Ellos empezaron a seguir los consejos de los eruditos. Y esos consejos quedaron escritos en un volumen que se llama el Talmud. Y en el Talmud ellos pusieron muchas reglas y ellos desarrollaron todo lo que se llama el judaísmo talmúdico hasta el día de hoy. Eso no existía en la época de Jesús. Pero acuérdense, como fueron destruidos sus raíces, sus ciudades, y fueron lanzados al mundo, ¿verdad? Los diseminaron, anduvieron errantes por todo el mundo. Para poder sobrevivir, ellos crearon una religión propia
que les diera identidad. ¿Cuántos creen que Dios tuvo misericordia de todas maneras de él? Porque esos judíos que siguieron el judaísmo talmúdico siguieron copiando los manuscritos. Y hoy en día la Biblia que tú tienes, la Biblia que yo tengo, no la tendríamos si no fuera por unos escribas que desde hace siglos siguieron copiando los manuscritos de una manera escrupulosa, perfeccionistas hasta lo máximo. Y a esos copistas o escribas que siguieron copiando los manuscritos les llamamos los masoretas. ¿Cómo les llamamos? Y nosotros tenemos hoy en día, o más bien los eruditos que traducen la Biblia a los diferentes idiomas, toman de esos escritos antiguos de los judíos masoretas que siguieron copiando el Antiguo Testamento. Pero vamos a regresar acá, porque ya me desvié un poquito. Apartándose de la enseñanza de Jesús y de Pablo, los padres de la iglesia, después del concilio de Nicea, año 325, ellos sostuvieron lo siguiente. Ahí va. Aquí es a donde ya empieza a determinarse lo que sería esta doctrina o esta teología del reemplazo. Y vamos a entender por qué se llama del reemplazo. Número 1, la elección divina de los judíos como el pueblo escogido por Dios había pasado ahora ¿a quién? A los cristianos. Díganme, ¿les checa eso? No. Porque ellos nunca van a... Es como si tú dijeras, ese hijo deja de ser mi primogénito. Tú no puedes cambiar lo que por naturaleza ya ha sido establecido. Y no puedes cambiar lo que por decreto divino ha sido establecido. El pueblo de Israel es el primogénito. Pero ellos dijeron, toda la elección ahora pasa a los cristianos. Número 2, léanlo conmigo. Dios había rechazado al pueblo judío, la iglesia reemplaza a Israel. Estos decretos empiezan a circular a partir del concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque miren, para el año 325, anoten ahí, el año 325, ya el cristianismo estaba por todas partes del Imperio Romano. El norte de África, Europa, las Galias, lo que es hoy Francia, Hispania, había llegado a Bretaña, ¿verdad? A la isla de británica, había llegado hasta prácticamente lo que hoy son los países escandinavos, y por el lado de Medio Oriente, Turquía, lo que antiguamente era Asia Menor, había penetrado incluso a Siria y se había ido hacia lo que hoy es Irán, había cundido por todos lados. Y lo que ellos necesitaban era seguir una línea oficial. ¿Por qué una línea oficial? Porque ahora es el emperador el que va a dictar la teología oficial, para que haya una uniformidad. ¿Una qué? ¿Cuántos saben que Dios no está de acuerdo con la uniformidad? Dios está de acuerdo con la unidad, no con la uniformidad. Claro, en el imperio romano, ellos quisieron poner esto como una regla de uniformidad para que entonces se tratara de una manera distinta a los judíos. Número 3, los judíos fueron responsables por la muerte de Jesús y empieza a circular una doctrina, bueno, parte de la doctrina del reemplazo, pero empieza a circular una idea incluso más radical y más hostil y absurda en contra de los judíos, porque ahora se les va a hacer responsables del cargo de deicidio. Subráyenlo. ¿El cargo de qué? Deicidio. ¿Qué quiere decir eso? Un homicidio o un homicida es el que mata a otro hombre, pero un deicida es el que mata a ¿qué? Dei. El prefijo dei es Dios. Entonces a ellos se les adjudica el cargo. Son responsables de deicidio. ¿Por qué? Porque mataron ¿a quién?
les checa eso. ¿Cómo? ¿El hombre podrá matar a Dios? ¿El hombre podrá matar a Dios? Desde luego que no. Véanlo en la siguiente diapositiva. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Y ellos empezaron a utilizar, sacaron textos fuera de contexto para decir, hasta el mismo Jesús dijo que todos ellos eran del diablo. Y como el diablo fue homicida, esos que lo mataron, pues como él era el Hijo de Dios, entonces son los deicidas. Durante la era patrística, muchos líderes vieron de forma prejuiciada a los judíos como demonios. Son gente que fueron tan hostiles y tan agresivos y tan groseros y los rechazaron completamente. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces los cristianos empiezan a desarrollar este prejuicio. Ellos son los que mataron al Mesías. Y miren, pasan los siglos y llegamos a la vida de este hombre, Agustín de Hipona. San Agustín, el gran San Agustín, un hombre extraordinario, un hombre convertido al cristianismo en su edad adulta. Este hombre tuvo una mamá preciosa, una mujer de esas mamás que oraron por su hijo y oraron por su hijo, y finalmente el Señor lo convirtió. A ver, mamás, ¿cuántos saben, papás, que si seguimos orando por nuestros hijos no se pueden escapar? La mamá de Agustín se llamó Mónica. La historia la conoce como Santa Mónica, una mujer de intercesión. Agustín se convierte y se vuelve uno de los grandes teólogos del cristianismo antiguo. Y miren, sus enseñanzas dieron las bases teológicas para el reconocimiento y supervivencia de los judíos en el Imperio Romano y a través de todos los siglos en Occidente. Este fue un hombre, no solamente buen hombre, sino con sentido común. Y les dijo, miren, él sostenía que los judíos valoraban la Biblia como revelación divina y que el judaísmo era necesario para reforzar el testimonio cristiano. Así los judíos estarían protegidos y su culto permitido. Y durante los siglos que vinieron de Agustín de Hipona, son los años 300 y principios de los años 400. Y cuando él escribe esto a la cristiandad universal de aquel entonces dijeron, bueno, hay que respetarlos. Él nunca estuvo de acuerdo con que algunos cristianos incultos, completamente obtusos de mente, quisieran llamar a los judíos como demonios. Él les dijo, no, a ellos les debemos la Biblia. Ellos consideran la Biblia como divinamente inspirada. Ellos fueron necesarios para que nosotros podamos ser una fe individual. El judaísmo refuerza al cristianismo. Pero hubo algo, Paco, y yo no lo podía creer, pero casi me pongo a llorar al recordarlo. Mis hijos se habían ido con su mamá, se adelantaron cuando fuimos por tercera, cuarta vez, estábamos visitando Israel y fuimos al Museo del Holocausto. Se llama el Museo Yad Vashem. Y el Yad Vashem comienza con la historia del pueblo judío a partir de su expulsión por los romanos a todo el mundo, su destrucción en el año 70. Y poquito después se pasa y tiene toda una sección. La próxima vez que vayan a Israel tienen que leer eso. Está ahí Agustín de Hipona y ellos tienen que presentar dónde comenzó la mentalidad antijudía. Porque este hombre fue extraordinario. Es uno de mis héroes de la fe, un gran hombre. Pero como lo dijo un mentor mío hace algún tiempo,
grandes hombres cometen grandes errores, porque nadie es perfecto. Grandes hombres cometen, y este hombre cometió un grave error. La cita de Agustín que fomentó el antijudaísmo en Occidente fue: la verdadera imagen del hebreo es Judas Iscariote, quien vende al Señor por plata. El judío nunca puede comprender las Escrituras y por siempre soportará la culpa por la muerte de Jesús. Eso está en varios idiomas, en Yad Vashem, para que los judíos y los gentiles ahora vean por qué las cosas están como están. Vamos adelante, no se me desanimen, pero la verdad es que esto es una realidad. El antijudaísmo por toda la Edad Media. Después de Agustín vinieron otros grandes líderes. Este hombre se le conoció como el Juan Crisóstomo, el obispo con el pico de oro. Un orador impresionante. Él predicó la palabra de Dios a miles de personas en lo que hoy es la nación de Turquía. Él predicó en Estambul, Claudia. Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla. Lo que hoy se llama la ciudad de Estambul en Turquía era la antigua Constantinopla. Y él dijo: los judíos son los más despreciables de todos los hombres. Ellos son lujuriosos, codiciosos y rapaces. Son los asesinos pérfidos de Cristo. Y por matar a Dios no hay expiación posible, ni indulgencia o perdón. Los cristianos no pueden cesar la venganza nunca, y los judíos deben vivir en servidumbre por siempre. Dios siempre odió a los judíos, corresponde a todos los cristianos. No les estoy exagerando. Esto es el legado de estos grandes hombres. Hubo conversiones increíbles gracias a sus predicaciones, pero tuvieron siempre algo que no estuvo bien. Y ellos ni siquiera imaginaron, yo creo, todo lo que esto repercutió en las generaciones que vendrían después. Les pongo ahí, la mayor preocupación de los padres de la iglesia. ¿Por qué cayeron en este extremo? Porque la mayor preocupación de estos padres de la iglesia fue la judaización. El judaizar. ¿Cómo nos sucede ahora, Paco? Me preocupa, me indigna saber de amigos míos, como dice Rodolfo Garza allá en Monterrey, agarraron monte. Ni siquiera tienen linaje judío y ahora se ponen la kipá, el gorrito aquí, y quieren seguir la costumbre judía como si fueran judíos. Es más, quieren forzar las cosas a tal grado que incluso ya no utilizan el término congregación. Ahora es la Keilah. Tengo que hacerme un poquito para atrás, porque todo lo que estoy diciendo no lo digo como crítica a ellos. Lo digo simplemente para exponer una verdad. Esto de judaizar es sumamente peligroso. Provoca que ellos caigan en una postura de superioridad. Porque ¿por qué quieren hacerlo? Porque quieren sentirse mejor que los demás cristianos. Yo lo he escuchado. Y entonces cuando llegan a las iglesias con toda su parafernalia, ¿verdad? Con todo su atuendo y todo, la gente les pregunta: oye, ¿y por qué? ¿Es que no sabes? Es que el verdadero cristianismo es así. Y entonces empiezan a confundir a gente ignorante, a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes. Y eso mismo les pasó hace 1700 años a estos líderes. Era su preocupación, la judaización. Estos temores y las acusaciones de deicidio causaron la marginación de los judíos y justificaron las masacres cometidas finalmente, siglos después.
siglo X, siglo XI, siglo XII, en lo que se llama las cruzadas. Porque ellos creían que los judíos los iban a convertir al judaísmo, pero no eran necesariamente los judíos, eran cristianos que querían hacerse judíos para tener una identidad especial. ¿Cuántos saben que nuestra identidad no tiene nada que ver con el exterior? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo en el corazón? Él es el que me ha dado mi identidad. Soy un hijo de Dios. Díganlo conmigo: soy un hijo de Dios. Eso me basta y nos debe de bastar. Pero estos problemas acentuaron una mentalidad que finalmente, bueno, no finalmente, porque todavía nos falta a uno de esos grandes que cometieron grandes errores. Pili me estuvo platicando de él porque lo leyó ya, ¿verdad? Y esto es una tristeza. Pero este es otro de mis héroes, Martín Lutero. Dios lo utilizó de una manera extraordinaria. 1517, Martín se encuentra con una escritura. Bueno, previamente él había entendido Romanos 1, 16 y 17, el justo por la fe vivirá. Entendió que la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y él cambió su vida, cambió su comunidad, transformó la Alemania de su tiempo, que incluso no se llamaba Alemania, ¿verdad? Eran los estados del Sacro Imperio Romano. Y él dijo lo siguiente, miren, él escribió este libro. Él fue un prolífico escritor. Y así como le tiró con todo a los papas de aquel entonces que vendían indulgencias, escribió sobre los judíos y sus mentiras. Y él escribe: entonces, ¿qué haremos nosotros los cristianos con esta raza de judíos condenada y rechazada? Primero, sus sinagogas o iglesias deberían ser incendiadas. En segundo lugar, sus hogares deberían ser derribados y destruidos. Para resumir, queridos príncipes y nobles, porque él lo escribe a los gobernantes seculares de su tiempo que se convirtieron a Cristo y dejaron el catolicismo romano. Y él escribe a los príncipes, queridos príncipes y nobles, para resumir, para ustedes que tienen judíos en sus dominios, si esta advertencia mía no les satisface, entonces se encuentren una mejor, de modo que ustedes y nosotros podamos todos estar libres de esta insufrible carga perversa, los judíos. Sabemos bien que este endemoniado llamado Adolfo Hitler se apoya en las declaraciones de su ancestro Martín Lutero para justificar un sistema exterminador de judíos. El sistema nazi que fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Lutero se convierte en una justificación para el nazismo. El antijudaísmo, esto es muy importante, el antijudaísmo que era de carácter religioso, a partir del siglo XVII, XVIII y XIX evoluciona en lo que hoy se llama el antisemitismo, que ya no es de carácter religioso, sino de carácter racial. Es en contra de la raza o del pueblo, del grupo étnico llamado los judíos. Vamos adelante. ¿Están recibiendo algo? Vamos a empezar a ver cómo Dios restaura las cosas. Ayer les cité el problema de las cruzadas, los pogroms en la Rusia de los zares, el nazismo responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Pero lo que están viendo aquí, esto lo conocen muy pocas personas. Es más, hay católicos romanos que yo respeto mucho que ni siquiera están enterados de todo lo que Dios ha hecho con algunos de sus líderes a los que ellos respetan tanto. Y este es uno de ellos, Juan 23, un hombre extraordinario.
Él convocó a la cristiandad católica romana en todo el mundo a lo que se llama el Segundo Concilio Vaticano o el Concilio Vaticano II. Y en ese concilio él empieza a renovar la iglesia. La iglesia católica ha estado en renovación por más de 50, 60 años y muchos ni siquiera se dan cuenta de que, sobre todo aquí en las Américas, hay algunos que siguen llevando un catolicismo que ya ni siquiera los papas avalan, porque es un catolicismo antiguo. Este hombre, él dijo, cuidadosa de su patrimonio común con los judíos y motivada por el amor espiritual del evangelio y por consideraciones no políticas, la iglesia deplora el odio, las persecuciones y manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos en cualquier momento y de cualquier fuente. Concilio Vaticano II en nuestra era, 8 de abril de 1965. El Papa Juan XXIII, solamente escúchenlo, Angelo Giuseppe Roncalli, murió en 1963. Presentó la disculpa más abierta que los judíos jamás han recibido de la Iglesia Católica Romana. Poco antes de su muerte publicó también esta oración. Como no es muy larga, ya no la puse en la diapositiva. Pero miren lo que dijo este hombre. Nos damos cuenta de cuántos siglos de ceguera han opacado nuestros ojos, al punto de que ya no vemos la belleza de tu pueblo escogido y ya no reconocemos en sus rostros los rasgos de nuestro hermano primogénito. ¿Cómo se llama? Jesús. Nos damos cuenta de que nuestras frentes están marcadas con la marca de Caín. Hace siglos que Abel yace en sangre y lágrimas debido a que nos hemos olvidado de tu amor. Perdónanos por la maldición que hemos impuesto injustamente sobre el nombre de los judíos. Perdónanos porque con nuestra maldición te hemos crucificado por segunda vez. Esto fue publicado nuevamente después de su oración. Lo publicaron, yo lo tomé del Time Magazine, una publicación de un corresponsal judío llamado David Eichmann en 1996. ¿Saben quién fue este hombre? Fue uno como Juan Pablo II. Fueron hombres que vivieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, antes de llegar a tener ese cargo, el más alto en la Iglesia Católica Romana, bendijeron, protegieron, salvaron vidas de judíos, los dos. Y claro, hay distancia, desde luego, ¿verdad? Históricamente entre los dos. Pero este hombre protegió a muchos judíos ya después de la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria. Él era ni siquiera tenía el título de cardenal, y él abogó porque los judíos se quedaran en Bulgaria, se quedaran en esa zona de la Europa Oriental. Y él, con el fuero religioso que tenía, logró salvar a muchos judíos, proteger a muchos judíos. Díganme, ¿ustedes creen que Dios pasa eso por alto? No. Y un día nos vamos a dar la sorpresa cuando lleguemos al cielo. ¿Cuántos van al cielo? Un día nos vamos a dar la sorpresa cuando veamos a estos personajes que ni siquiera imaginamos que podrían estar ahí, pero Dios es el que hace la obra y Dios es el que utiliza a quienes menos pensamos para bendecir a su pueblo Israel. Disculpas públicas hacia los judíos. Ya cité de Juan Pablo II, la mea culpa. Paco y Pili, esto nos tocó a nosotros. Estábamos en los 90, fines de los 90, bueno, sí, fines de los 90, principios del año 2000. Yo recuerdo haber leído esta publicación. ¿Sabes dónde? ¿Cómo se llamaba el pastor allá en Tasco Guerrero? En Tasco Guerrero. Jesús Villa, ahí está. Yo estoy predicando en Tasco Guerrero con el pastor Jesús Villa, y era
estas fechas, principios del 2000, y la publicación en el Heraldo, el Excelsior, y yo me quedé viendo eso. El Papa Juan Pablo II ofrece disculpas por las transgresiones históricas cometidas por la Iglesia Católica y reconoce su pasado sombrío. Conversiones forzadas, apoyo a las cruzadas, violencia no solamente en contra de judíos, sino también en contra de musulmanes y ortodoxos orientales, y desde luego la creación de la Inquisición. Lo que me llamó mucho la atención cuando yo vi esa publicación en el periódico fue el título: La mea culpa. En latín, ¿qué quiere decir? Es mi culpa. Y pide disculpas, pide perdón por todo lo que la Iglesia Católica histórica cometió. No solamente en contra de los judíos, sino, ahí lo ven, musulmanes y aún ortodoxos orientales. Eso lo hemos estado presenciando mi esposa y yo, porque ahora aprendemos historias a través de las series, ¿verdad? Y vimos una serie como el Islam llega a cundir, llega a tener mucha fuerza en lo que hoy es Turquía. Y en aquel entonces se forma el Imperio Otomano. ¿Saben lo que tuvo que hacer el Imperio Otomano? Rechazar al cristianismo ortodoxo oriental. Porque en ese entonces los malos de la película no eran los musulmanes, mis hermanos. Los malos de la película, ¿saben quiénes eran? Los que se decían cristianos. Los que se decían cristianos. Ellos eran los que cometían atrocidades. Entonces, reconocen estas personalidades y yo creo que esto empieza a darle un respiro a la iglesia en todas partes del mundo. La Iglesia Evangélica Luterana Americana condena, el panfleto antisemita de Lutero. ¿Se acuerdan lo que leímos? Los mismos luteranos ya dijeron, pues sí, se me hace que comió demasiado, no sé, salchichón de cerdo, ¿verdad? Y al otro día se levantó con un genio y empezó a escribir. Miren, yo tuve un profesor hace algunos años, estaba haciendo una maestría en teología en la Universidad de Regent en Virginia, y este hombre, un erudito, mi esposa lo conoció, el doctor Prosser. Y él nos explicó, porque como erudito se metió a todo este problema, y él dijo, el problema fue Paco, el problema fue que Lutero estaba tan apasionado por Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros nos convertimos, yo le quería hablar a todo mundo de Cristo, y él pensó, después de unos años de estar en contra de todo lo que los papas estaban haciendo, las tonterías de vender indulgencias, diciéndole a la gente que si compraban esa indulgencia se iban derechito al cielo. Estaba tan apasionado por convertir a todos y abrirles los ojos de estos engaños, que cuando llega con los rabinos de su comarca, cuando les llega a platicar a los líderes de las sinagogas en las colonias, eran los estados alemanes de aquel entonces, él pensó que ellos iban a decir wow, hasta que salió uno verdaderamente cristiano que realmente comprende lo que es la salvación por fe, bla bla bla. ¿Cuántos se dan cuenta que los judíos no podían ver la diferencia entre un católico, un monje agustino católico que empezó una nueva religión, ¿verdad?, llamada el luteranismo? Los judíos no podían ver la diferencia. Para esos judíos, para esos líderes, esos rabinos, simplemente era uno de tantos cristianos, medio loco, medio apasionado, porque ahora se le puso al tú por tú al Papa. Se defrauda de los judíos. Él pensó que iba a tener aceptación con los judíos y empezó a atacarlos. Lo que nos sucede a todos nosotros
Digo, los veo con caritas de santos a todos, ¿verdad? Pero alguien empieza a desesperarte, a agotarte la paciencia y empezamos a reaccionar en la carne. Vamos adelante porque empiezo a predicar y se nos va el tiempo. Otras disculpas históricas, el rey Juan Carlos, esto deben de saberlo, hoy su hijo Felipe es el rey de España. Pero el rey Juan Carlos en 1992, Claudia y yo también tuvimos la oportunidad de ir a una sinagoga. Hay 2 sinagogas en Toledo y una de ellas tiene la placa de la declaración oficial del rey Juan Carlos 1992. ¿Por qué él hizo esta declaración? Óiganme, por favor. ¿Cuándo fueron expulsados los judíos históricamente? 1492. En el 500 aniversario de la expulsión de los judíos de España, España pide perdón. Un perdón a la manera del español, pero al fin y al cabo una declaración para decirle a los judíos: ya no se preocupen, ustedes pueden vivir en paz, nosotros los respetamos y los reconocemos. Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sientan como en su propia casa, porque los hispano-judíos están en su propia casa. Lo que importa no es la contabilidad de nuestros errores o aciertos, bien político, ¿verdad? Sino la voluntad de analizar el pasado en función de nuestro futuro. Anoten por favor esto. Abdías 1:20. Abdías 1:20. Abdías 1:20. Se los voy a citar. Y los judíos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y los judíos de Jerusalén que habitan hoy en Sefarad, ¿dónde? En Sefarad es el título para España. Los judíos no dicen España, dicen Sefarad. De ahí viene el término, el judío español es el judío sefardita. Y este hombre obviamente les dice Sefarad. La Sefarad de ustedes ya no es una nostalgia, es su hogar, para que ustedes no estén pensando que se van a sentir en casa, porque esta es su casa. Bien, otras disculpas. Angela Merkel, la canciller hasta 2015, ¿verdad? Presidió una ceremonia en Berlín en la que pidió perdón por los asesinatos en masa cometidos por los nazis y depositó una ofrenda floral en su memoria. Dios restaura. Miren, todo esto es muy actual. Pero ¿qué está pasando mientras todas estas disculpas a nivel político están ocurriendo con los judíos? Pongan ahí: Dios sanando el alma del judío. Dios sanando el alma del judío. Paco y Pili, yo siempre digo que Dios empezó a restaurar el cuerpo físico del judío en 1948. Pero no fue sino a partir de los 60s, con la declaración de Juan 23, cuando Dios empieza a restaurar el alma. El alma. Pero acuérdense, somos seres tripartitos. El cuerpo, el alma. ¿Qué falta, mis hermanos? ¿Qué falta? El espíritu. Y eso es lo que ya viene. No se emocionan. Eso ya viene, ya empezó a suceder. Dios sanando el cuerpo, el alma de su pueblo. Pero vienen los días en que sanará también el espíritu. El evangelio y el Mesías, Yeshua, vinieron primero al judío y luego al griego. Eso es lo que dice Romanos 1:16. No se les olvide, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Eso no nos gusta declararlo, pero ahora que ya nos damos cuenta, ¿qué dijo Pablo? Al judío primeramente, díganlo fuerte conmigo.
y también al griego, y también a los gentiles. Pero los primeros son los primeros. Y tenemos que reconocerlo, y tenemos que respetar eso, y tenemos que honrar eso. Yo no estoy hablando de un amor así medio meloso, que queremos quedar bien con los judíos. Yo no tengo necesidad de quedar bien con nadie. Pero hay algo en mi corazón cuando yo veo a Rubén Nebo, un gran amigo. Tenemos más de 20 años de conocerlo, y yo lo veo y me dan ganas de abrazarlo porque es un descendiente de Abraham. No tengo que quedar bien con él. Simplemente Dios ya me dio un amor increíble por él. Y mi esposa igual. Ha sido un seguimiento el que hemos llevado con algunos de estos judíos. Son laicos, mis hermanos. No les estamos predicando de Yeshua, los estamos amando. Evangelismo por amistad. ¿Lo han oído? Evangelismo, ¿cómo? Hazte amigo de ellos. No trates de porque nos ha tocado en cada grupo que hemos llevado. Y les tengo que decir a esos hermanitos, por favor, se me callan. No traten de hablar y de quererlos convertir. Y los van a respetar y los van a honrar. Cállense la boca y aprendan de ellos. Digo, no se los digo tan fuerte, ¿verdad? Pero me dan ganas de... Porque inmediatamente queremos convertirlos. Ese es el error más grande que podemos cometer. ¿Quién es el único que puede traer a Yeshua, verdad, al corazón de ellos? El Padre Celestial. Hasta que el Padre Celestial les abra los ojos, ellos se van a convertir. Bien, vamos adelante. Bueno, aquí la última parte. Las profecías del fin de los tiempos y el regreso de Cristo dan evidencia de la falsedad de la teología del reemplazo. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, es una tristeza, ¿verdad?, que haya ocurrido eso. Y en vez de eso, las profecías apoyan la restauración del pueblo judío a su tierra. Ahora, quiero que lean este último párrafo. Vamos a leerlo juntos. Los judíos son todavía judíos. Israel, no les oigo. El primogénito de Dios, Éxodo 4:22, y la iglesia es todavía la iglesia. El pueblo judío será siempre el pueblo del pacto de Dios, y por medio de Israel las naciones han sido bendecidas. Concluimos, mis hermanos. Israel, el reloj de Dios, el reloj profético de Dios para la segunda venida de Cristo. Esto lo he estado repitiendo y lo repito porque después de haber visto esta semblanza histórica de una teología absurda que ha hecho tanto daño, tanto a los judíos como a nosotros los cristianos, tenemos que regresar a esto. Y de la higuera aprended la parábola, dijo Jesús. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y les refirió una parábola. Otra vez Jesús utilizando este lenguaje simbólico para que entendamos. La higuera, símbolo de Israel. Y Jesús dijo, mirad, léanlo conmigo, mirad la higuera. ¿Y qué? Y todos los árboles. Esto es muy importante. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Cuando sucedan estas cosas, sabed que el rey está por regresar. El reino físico del rey se va a establecer. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vean esto. Muchas veces pasamos por alto los detalles de la escritura. Y Jesús dijo, mirad la higuera, y todos los árboles. Díganlo conmigo, mirad la higuera y todos los árboles. Miren, el verano está cerca. Desde 1948, cuando Israel se conforma, se independiza y se declara un estado libre, soberano, independiente, a partir de
el final de la Segunda Guerra Mundial, poquitos años después, Israel se conforma como nación, 1948. Y luego no solo Israel, sino surge como una nueva nación, sino muchas otras naciones surgen por primera vez. El mundo se descoloniza y se reconfigura geopolíticamente. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos 75 años, pero unas 90 naciones han obtenido su independencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Cuántas naciones? 90. Estamos hablando de un 40% de las naciones que existen hoy en día. 90 países ya son independientes porque la Europa de aquel entonces se reconfigura. Muchos países de África se independizan. En Asia ocurre lo mismo. En las Américas uno que otro. Y esto nos habla del verano. Digan conmigo, el verano. La higuera reverdece junto con todos los otros árboles. Eso es muy importante. Sudán del Sur, julio 2011, el último de 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. No todos están en la ONU. Somos como 228, 230 países, pero el último que ingresa, Sudán del Sur. Y acaba de haber una guerra, acaba de comenzar una guerra civil en Sudán, frontera con Egipto. Y otra vez un conflicto de naciones que quieren gobernarse por sí mismas, quieren subdividirse, en fin. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que Jesús lo profetizó hace 2000 años. Nada más que Él lo dijo en manera alegórica, utilizando la imagen de Israel como la higuera y hablando de los árboles como las otras naciones. Y Él dijo, díganlo conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, todo esto se cumplirá dentro de la generación que vea todas estas cosas suceder. Vamos a hacer una oración ahora, vamos a concluir. Quise poner esta diapositiva porque el seminario se llama La Iglesia, díganlo conmigo, La Iglesia, Israel y el regreso de Cristo. ¿Se están dando cuenta que estamos cada vez más cerca de ese acontecimiento? Por eso puse esta foto. Él está por regresar y viene con miriadas y miriadas de ángeles. Viene por su iglesia. Primero va a venir por su iglesia y luego va a venir con su iglesia. Bueno, pero ese es tema para otra sesión. Él viene por nosotros. Va a ser un acontecimiento que va a poner en caos al mundo, porque millones de personas vamos a desaparecer. Yo creo que nosotros podemos ser esa generación. Ya no queda mucho tiempo. ¿Por qué lo digo tan enfáticamente? Otra vez, la escritura clave. Así también vosotros, cuando vean suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará. Eso es lo que a mí me sigue retumbando. No va a pasar esta generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros somos esa generación. Miren, todo converge a la segunda venida. Todo está apunta, ¿verdad? Todos estos acontecimientos, datos sobre señales, sobre acontecimientos, las señales de los últimos tiempos, los terremotos, esta misma locura de clima. Pero yo no quiero alarmarles. Yo vengo a darles un seminario sobre Israel, la iglesia y el regreso de Cristo. Pero puede ocurrir antes de que termine el seminario. Bueno, tiene que ocurrir una guerra primero. Ezequiel, anótenlo ahí,
Ahorita donde tenemos que estar muy, muy atentos es en el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39. Nada más anótenlo, porque es parte de las señales de los últimos tiempos y eso puede ocurrir, Paco, en cualquier momento. Los judíos ya están preparados para ese ataque. Gog y Magog, una confabulación de naciones del norte, Rosh, la antigua Rusia, con los países islámicos árabes que van a atacar sorpresivamente un pueblo que va a estar tranquilo y en paz. Pero el Señor los va a rescatar. No van a tener que apretar ningún botón. Van a ser exterminados completamente por Dios, porque los va a salvar ahora sí directamente el Señor. Y una vez que eso acontezca, estaremos a las puertas para recibir al Rey de la Gloria. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te alabamos, te bendecimos. Hoy te pedimos que hagas palpitar en nuestro corazón el deseo de terminar la obra que nos encomendaste. Digan conmigo: Señor, ayúdanos a terminar con la tarea, a cumplir la gran comisión. Tú estás a las puertas y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.